Vamos a continuar, que tiene una continuación lógica en la siguiente ponencia, diálogo territorial para construir impacto en positivo, los planes de desarrollo de los proyectos de biometano, que nos va a impartir don Víctor del Coso, socio director de EHS Technics, socio fundador de esta consultora especializada en seguridad, salud y medio ambiente. Víctor tiene una amplia trayectoria en el desarrollo e implantación de sistemas de gestión y evaluación de riesgos ambientales y tiene la experiencia de haber acompañado ya a numerosas empresas en la mejora de su desempeño en sostenibilidad y cumplimiento normativo, que son cuestiones también que yo creo que nos ocupan esta mañana especialmente. Pues adelante. Muchas gracias. Bueno, vamos ahí. Muchas gracias a ACES y a Bioliza por organizar algo que creemos que es necesario y que estamos probablemente en el inicio de un gran recorrido en ese sentido, que es el diálogo social necesario en este ámbito, sobre todo para, por un lado, concienciar y, por otro lado, informar de cuáles son las principales características de un sector que, como hemos visto, en Europa es maduro y en España, pues de alguna manera está todavía en sus inicios. Continuando un poco con la rama que nos estaba comentando Ignacio, nuestra idea desde EHS Technics es explicaros un poco nuestra experiencia en el sector, ver un poco cómo ha ido evolucionando este tipo de proyectos y explicaros muy a nivel práctico pues, cuál ha sido nuestra experiencia y cuál es un poco nuestro recorrido en la consultoría asociada a estos proyectos. A día de hoy, me he ido a la última mal. Vamos a ver si tenemos suerte. No consigo que pase la diapositiva. Se supone que es con este, ¿no? Se ha ido para atrás. Estamos haciendo spoiler, pero no pasa nada. Perdón. Si no, otra cosa puede hacerlo. Es aquí con el de este, si quieres. Con este de aquí, ¿no? ¿Pasa? Bueno, no nos quiere, no nos ayuda. Que se va a la última, no sé por qué. Verde y para adelante va para atrás. Eso debería ser así, ¿verdad? Sí, empezando por ahí. Vale, así sí. Pasa así siguiente. Vale. Si no, O sea que vamos. Ahora sí va. Disculpa. Nada. Disculpad el inciso. Simplemente por presentarnos, EHS Technics somos una consultora, venimos del mundo del medio ambiente, trabajamos pues eso, desde el ámbito del cumplimiento legal, de comenzar con la parte de permisos y todo lo que tiene que ver con estudios de impacto y todo lo asociado con los estudios ambientales que pueden tener que ver con muchos tipos de proyectos, entre ellos en el de biometano. Y dentro del mundo del biometano y de las renovables, pues desde hace alrededor de 5 años empezamos un área, un servicio en el que específicamente damos soporte en todo el tema de lo que nosotros llamamos relacionamiento social. El relacionamiento social asociado a proyectos de biometano básicamente intentan tener eso, lo que nosotros llamamos una red de gestores sociales, que su principal función al final es ser ayudantes dentro de los proyectos para que se produzca esa licencia social, que es importante tener en cuenta que una licencia social no es una meta, al final es el camino. O sea, realmente es un modo de desarrollar los proyectos, es un modo de intentar, de alguna manera, utilizar la participación pública dentro del desarrollo del proyecto
para esperar de alguna manera o fomentar esa escucha activa y esa participación del territorio en el proyecto, que haga al final que estos proyectos puedan participar de alguna manera o sean un vecino más en el territorio de cara a su desarrollo y a su ejecución. Desde HS Technic, simplemente por explicaros, tenemos una red de gestores regionales que lo que intentamos es dar un soporte local. Creemos que es muy importante que el soporte sea local, es decir, que la persona o el gestor social tenga un conocimiento local del territorio que ayude de alguna manera a entender esos factores específicos que podemos tener a lo largo de la geografía española y en el que cada uno de nuestras comunidades, de nuestras regiones, tienen una especificidad. Especialmente en el mundo del biometano, donde creemos que cada proyecto es un caso por caso. Tenemos unas fuentes de alimentación, tenemos una utilización del digestato, es decir, al final vamos a tener unas características muy específicas en cada proyecto que lo diferencian quizás del sector de las renovables, donde una planta fotovoltaica o una planta eólica van a ser prácticamente igual en todo el territorio, cambiará pequeños detalles funcionales, pero en la práctica el proyecto será muy parecido, muy escalable a nivel del territorio, y eso en el biometano no pasa. En el biometano tenemos proyectos específicos, como podéis haber visto, dependerá también mucho del tamaño y demás, pero al final son proyectos específicos que hay que estudiar en su caso por caso, y es de alguna manera lo que nosotros alegamos. Hablaremos un poco de esta experiencia. Como os decía, probablemente estamos alrededor en el orden de unos 20 proyectos de experiencia a nivel español en el desarrollo de estos proyectos. Son proyectos que, como hemos visto anteriormente, tienen un impacto, o como se ha empezado a hablar ya de ellos, un impacto muy positivo a nivel global. Podemos hablar del CO2, podemos hablar, en general, de la economía circular, es decir, diferentes aspectos que claramente dan un valor añadido a estos proyectos, pero por otro lado vemos que hay una percepción local que no siempre coincide con esos mensajes. Es decir, puede haber un rechazo social asociado a estos mensajes que muchas veces vienen porque no hay realmente un entendimiento o no hay una conectividad clara entre el promotor y el territorio, o el promotor y los vecinos. Y vemos que en todos los proyectos ha habido más o menos un desarrollo o una escalada o un detonante que hace que finalmente se produzca, no en todos, pero en un porcentaje importante, un conflicto que tarde o temprano surge y que hay que abordar. Con esta diapositiva lo que queremos es, cuando empezamos un proyecto, como hemos visto en las presentaciones anteriores, es lo que creemos que va a llegar, o este es el mensaje que creemos que va a llegar a los vecinos en nuestros proyectos. Son proyectos de economía circular, que venimos a solucionar un problema energético, donde realmente estamos además luchando contra el cambio climático, produciendo un nuevo factor de energía, un vector energético con neutralidad en carbono, donde además vamos a solucionar un problema de residuos importante. Y cuando tenemos este proyecto donde creemos que estamos llegando al gran público o estamos llegando al territorio con mensajes tan potentes y con tanta fuerza, llegamos al territorio y nos encontramos, caso real, con este tipo de folletos o con este tipo de mensajes donde la vecindad, que muchas veces, por supuesto, tiene una información no demasiado desarrollada al respecto, puesto que es algo que está llegando, empieza a recibir mensajes contraproducentes, donde lo que por un lado parece que va a ser una solución se convierte en un peligro, donde cuando venimos a solucionar un problema de emisiones se convierte en unos olores, cuando creemos que estamos yendo contra el cambio climático se habla de un transporte, se habla de unos peligros de contaminación, es decir,
de alguna manera, claramente la sociedad se encuentra en una posición de cierta alerta, es decir, de cierto peligro. Hay una inquietud alrededor de algo que viene, que por un lado nos están contando que tiene unas claras ventajas, pero por otro lado empieza a surgir ciertas incertidumbres, ciertas confusiones de qué es biogás, qué no es biogás, cuándo es biometano, que esto que es compost, si se parece a lo que es el biometano, si no. Y al final con todo esto se genera un caldo de cultivo que es necesario abordar. O sea, realmente la cuestión principal o el principal mensaje que creo que es importante dar en este sentido es que es algo que hay que abordar. ¿Y cómo se aborda? Pues bueno, tenemos de alguna manera la tramitación, es decir, tenemos una tramitación garantista en la que se intenta de alguna manera dar los pasos necesarios para garantizar una protección del medio ambiente, para garantizar una participación pública, y en ese proceso, pues como vemos aquí, tenemos diferentes procedimientos en los que se habla de información pública. Es decir, nosotros presentamos, pues por ejemplo, en este caso, al órgano ambiental nuestra autorización ambiental integrada, y esa autorización ambiental integrada en algún momento llegará a un proceso de información pública que recogerá pues las principales opiniones de los grupos de interés que pueda haber alrededor, y con eso se someterá a todo un proceso de evaluación relativamente garantista. Pero la gran pregunta es ¿quién empieza informando? Es decir, ¿debemos esperar a que nuestro proyecto llegue a información pública para que sea el vecino el que a través de un boletín oficial del Estado o a través de un tercero se entere del proyecto? Nuestra respuesta en este sentido es que creemos que no. Creemos que hay que dar unos pasos anteriores para evitar ese desconocimiento que al final genera cierta desconfianza, que al final genera pues que si algo llega a través de un boletín oficial del Estado parece que es algo que estamos intentando de alguna manera casi ocultar a los vecinos, al territorio. Y creemos que es eso donde deberíamos trabajar, porque lo que se genera en ese sentido, y estos también son ejemplos concretos de proyectos, es la movilización social. Al final sí que existe una desconfianza, existe una cierta movilización, muchas veces pues en base a unas pequeñas evidencias que pueden hacer que la cosa se propague, otras veces simplemente pues porque existen otros proyectos cercanos o demás que ya de por sí proveen ese feedback negativo, y si no hay un feedback positivo que contraste de alguna manera, o un feedback sobre todo objetivo que contraste de alguna manera ese tipo de comentarios, pues lo que se produce es esa movilización social. Es decir, al final el vecino lo que no quiere es que vaya a llegar algo a su comunidad que afecte pues al valor de su vivienda, que afecte a su día a día. Es decir, y ante la duda, pues lo importante es entenderlo. Y la movilización social en ese sentido es algo que puede ser incluso, de alguna manera, es entendible. O sea, al final, cualquiera de nosotros, si nos pusiéramos en esa situación y sin un conocimiento previo nos dan una cierta comunicación de peligro, pues lo primero que hacemos es intentar movilizarnos, intentar de alguna manera levantar la mano e intentar de alguna manera explicar que estamos allí. Para eso está el relacionamiento social, es decir, cuando hablamos de licencia social, que como os decía es más bien una estrategia, es un camino, es todo un método en el cual utilizamos la participación pública como herramienta de cara a conseguir que ese proyecto tenga una aceptación, que el proyecto en sí recupere y recoja parte de las necesidades del territorio, que exista una escucha activa, es decir, que no solo vayamos a comunicar nuestro proyecto, sino que vayamos también a escuchar y a entender dónde estamos aterrizando y cuáles son las principales preocupaciones de los vecinos.
Y, por supuesto, cuando hablamos de biometano, no solo de los vecinos, también de nuestra cadena de valor. Es decir, vamos a tener tanto posibles beneficiarios de ese digistato como también beneficiarios de cara a la gestión de posibles residuos que haya en la comarca o la comunidad y que haya que tratar de alguna manera. Y eso es todo el trabajo de relacionamiento social que nosotros realizamos y con el que estamos muy involucrados. Muy importante, de cara quizás mensaje específico a los desarrolladores. El relacionamiento institucional en la tramitación es necesaria, es imprescindible, pero es relacionamiento institucional. Es decir, cuando yo voy a hablar con el alcalde o cuando voy a hablar con los propietarios de los terrenos, estoy viendo una parte de la fotografía social del territorio. Estoy empezando a tener contacto. Por supuesto, no será lo mismo hablar con un alcalde de una pedanía de 50 habitantes o 100 habitantes que con un alcalde de un municipio de 10 o de 100.000 habitantes. Pero esto es relacionamiento institucional. Necesitamos ir un paso más allá. Debemos ir al relacionamiento social, donde, por supuesto, dentro de los grupos de interés tendremos al ayuntamiento, pero tendremos también, por ejemplo, a la oposición, o tendremos también no solo a los propietarios de los terrenos, sino también a los vecinos, a los pueblos vecinos, a los vecinos en sí de la planta, a las asociaciones, a los agentes económicos que serán parte, como hemos dicho, de esa cadena de valor y que van a ser fundamentales para que el proyecto en sí sea viable. Y, por supuesto, otros tipos de agentes. Estaremos en zonas donde habrá plantas que estén en zonas turísticas o estén en zonas donde pueda haber una especial preocupación a nivel ambiental. Es decir, necesitamos abordar el relacionamiento social desde todos los grupos de interés específicos que va a haber en nuestro territorio. Y, por supuesto, volvemos al caso por caso. Estamos hablando de grupos de interés específicos que dependerán en cada territorio de sus características socioeconómicas y podrán ser muy diversos, con más o menos peso en nuestro proyecto y que de alguna manera tenemos que abordar. Y de ahí surge nuestra metodología. O sea, al final, el diálogo territorial que buscamos tiene que partir de ese diagnóstico que es específico para cada territorio, nos tiene que ayudar con presencia en el territorio. Siempre decimos que somos gente de campo, al final necesitamos ir al territorio, hay que estar allí, hay que abordar, hay que reunirse con la gente, hay que ver cuál es la situación de cada uno y crear ese análisis inicial que nos va a ayudar a saber cuáles son nuestros grupos de interés, cuáles son nuestros vecinos, cuáles son sus preocupaciones y dónde puedo aportar cierto impacto social positivo con nuestro proyecto. Ese diálogo es necesario, hay que establecer diferentes tipos de actividades, es decir, cuando hablamos de diálogo no significa únicamente, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy. El diálogo puede ser a nivel de entrevistas, puede ser a nivel de encuestas, puede ser a nivel de reuniones a más pequeño nivel con determinados colectivos, y con todo eso lo que se busca es lo que venimos hoy a explicar un poco más en detalle con ejemplos prácticos, que es un plan de desarrollo local. Al final lo que estamos buscando es, una vez hemos analizado nuestro proyecto, hemos conocido a las partes interesadas y hemos establecido un diálogo con ellas, de alguna manera pasar a hacer un plan de desarrollo local que será algo vivo en el tiempo, es decir, que empezaremos a establecer, que veremos qué tal funciona y sobre la marcha tendremos que ir gestionando en paralelo a la evolución de nuestro proyecto. Es algo que está vivo, que estará allí durante la vida del proyecto, no solo durante el desarrollo, sino también en la operación del mismo. Y, por supuesto, que tendrá que ser de alguna manera concienciado en cada uno de los casos. ¿Qué debe tener un plan de desarrollo local? Pues bueno, ya tenemos normativas en Castilla-La Mancha, en otras comunidades autónomas, donde realmente ya se está hablando con diferentes nomenclaturas. Se puede hablar de planes de acción, se puede hablar de planes de responsabilidad
o planes de desarrollo local, donde se establecen cuáles son un poco las diferentes fases de estos planes de desarrollo local. Por un lado, tiene que tener unos objetivos, unas metas claras. Ojo, muy importante, los brindis al sol. No se trata de, como desarrolladores, ir a vender, pues que vamos a ir a traer grandes oportunidades de empleo, que vamos a tal, y al final que sean cosas poco reales. Es decir, necesitamos, por supuesto, que vamos a fomentar el empleo, pero no es lo mismo hablar de empleos concretos que hablar de números demasiado abultados y demás. Por otro lado, tenemos que tener unas acciones concretas. Son acciones que normalmente el desarrollador, junto con el consultor y con el territorio, deben acordar y deben de alguna manera pues llegar a un consenso en el tiempo, y por supuesto debe haber una evaluación y un seguimiento. Es decir, nuestro plan está vivo, es un plan que tendrá diferentes etapas y que habrá que ir haciendo una evaluación para ver si las medidas que pretendíamos en principio que fueran positivas y que tuvieran ese impacto social positivo son suficientes, si hay que tomar alguna adicional o si realmente hay que cambiar la estructura, pues porque ha habido cambios en todo este proceso. Tenemos que tener en cuenta que el territorio es algo vivo, donde puede haber tanto cambios en el mundo político como en el mundo socioeconómico e inquietudes que van a ir claramente evolucionando. El grado probablemente de conciencia ambiental y de conciencia de los proyectos va a ir cambiando, y eso va a hacer también que, a nivel que la información es mejor y está más contrastada, también tengamos que aportar de una manera diferente en nuestros proyectos. Don Víctor, vaya papelón que me han asignado a mí hoy, pero le tengo que ir llamándola para que vayamos concluyendo. Como hemos empezado hablando, esto va a ser un diálogo. La idea es que vayamos hablando durante la sesión. Tenemos hasta las 2 de la tarde. Simplemente por abordar de una manera ya sucinta, los planes de desarrollo local pueden tener una opción muy básica que venga pues del mundo institucional, del mundo de la responsabilidad social corporativa a nivel más empresarial y de una manera muy genérica, o puede ser un plan de desarrollo local con impacto, es decir, donde entendemos el territorio, donde hacemos actuaciones concretas y donde realmente, por supuesto, la política del desarrollador de la empresa se mantiene, pero se traslada y se ejecuta de modo local y con actuaciones locales. Quería ya, por último, poner simplemente algunos ejemplos de cuáles son esas actuaciones que estamos hablando y que, como decimos, es algo abierto, absolutamente caso por caso, pero que pueden ir desde temas de educación ambiental, comunidades energéticas, temas específicos de programas municipales pues para ayudar en líneas, ayudas directas, temas de patrocinios, temas de formación profesional, muy importante la capacitación, especialmente en aquellas zonas donde podamos tener una juventud con problemas de formación importante, la iniciativa emprendedora, es decir, tenemos gran cantidad, podríamos pasar diferentes diapositivas, gran cantidad de actuaciones diferentes que nos pueden ayudar de alguna manera a buscar actuaciones que nos alineen con el territorio y que nos ayuden de alguna manera a tener en el territorio una visión pues eso, de vecino a vecino, donde vamos a intentar de alguna manera también participar y tener un impacto positivo con nuestro proyecto. Acuerdos con centros de formación, temas de emprendimiento, temas de digitalización, es decir, podríamos estar hablando mucho sobre todas las experiencias que hemos ido teniendo a lo largo de los diferentes proyectos y que han ayudado de alguna manera en cada caso a dar un paso más allá en esa licencia social del proyecto. Simplemente por acabar, al final, por supuesto, ¿qué queremos con estos proyectos? Pues por un lado, claramente dar una solución a los residuos orgánicos, es decir, a vincular de alguna manera el desarrollo socioeconómico que vamos a tener asociado a nuestros proyectos, ayudar con el cambio climático, pero sin olvidar la vinculación con nuestro entorno y la aceptación que necesitamos de ese entorno o de ese territorio, tanto a corto como a medio plazo.
Muchas gracias por su atención y estaremos aquí para seguir hablando sobre el tema el resto de la jornada. Gracias. Me voy a quedar con dos apuntes de la intervención de Víctor. La importancia de ir caso por caso, no hay recetas universales ni magistrales, sino la necesidad de pisar el terreno y implicarse. Y también me llamó la atención otra característica, que es como estos típicos vídeos de YouTube, de una es como nos vemos nosotros, otra como nos ve la gente, ¿no? En determinadas circunstancias. Esto creo que vale para todos, ¿no? A la hora de actuar, tener una intervención pública, de tener un proyecto público. Una cosa es cómo nos vemos, cómo nos presentamos, otra cosa es la percepción que conseguimos.